Buenas tardes. Dentro del simposio 16 del Congreso Cineco 2023, voy ahora a presentar esta ponencia, la ponencia 21, junto con el profesor Jesús Ramel López de la Universidad Rey Juan Carlos y el profesor Juan Manuel Díaz Lima de la Universidad de Tecnologías y Artes Digitales, UTAD, de Madrid. Vamos a presentar la ponencia sobre inclusión de las mujeres en la historia del cine, propuestas para nuevas metodologías didácticas. Yo soy Caterina Cucinotta, investigadora de postdoctorado en el Instituto de Historia Contemporánea de la Universidad Nova de Lisboa y profesora asociada de la Universidad Rey Juan Carlos. El simposio 16, Diversidad, Inclusión y Sostenibilidad Social, eh, requiere proyectos de investigación que tengan que ver con la inclusión. En este caso, hemos decidido hablar de la inclusión de las mujeres en la historia del cine, partiendo, y como punto de partida hemos decidido usar la investigación de mi postdoctorado, que empezó en 2017 y va a acabar ahora en 2023, sobre vestuario y dirección de arte en el cine portugués. Por supuesto, el proyecto de investigación financiado por la Fundación y para la Ciencia y la Tecnología quería ya desde el principio formar una historia del cine más inclusiva. Y cuando hablamos de una inclusividad, tenemos que empezar a hablar de la presencia de las mujeres dentro de la historia del cine, no solo portugués, no solo español, como del cine mundial. Yo creo que nosotros creemos que es una afirmación errada decir que no hay mujeres cineastas, porque por primero teníamos que empezar a decidir cuál es la definición de cineasta dentro del cine. Hay varias afirmaciones. Analizar el cine y citar solamente el trabajo de dirección resulta ser la metodología elegida en más ocasiones por los investigadores y científicos de Film Studies. Este método de análisis, de hecho, está tan aceptado en la academia que hasta se despliega con absoluta normalidad por la mayoría de los artistas hombres que trabajan o han trabajado en el cine. La Big History del cine, tal como se aprende, se construyó a partir de la mirada de los grandes directores. Estos han construido un discurso en el que se hacen responsables absolutos de la creación, la materialización y la ordenación de las imágenes en movimiento que constituyeron las grandes obras del séptimo arte que conocemos y analizamos. Sin embargo, existe toda una serie de artesanías y artes que, a pesar de sufrir un absoluto olvido, cuentan con una abrumadora mayoría de trabajadoras y artistas. Uno de los departamentos que desde el principio de la historia del cine ha sido prácticamente materializado por las mujeres es el diseño de vestuario, y era el centro de mi investigación de postdoctorado. Por supuesto, la presencia de las mujeres dentro del cine tiene que ser analizada a partir de otras profesiones, porque si sabemos que la llamada Big History del cine está hecha por hombres y hace poquísimos años empezamos a añadir nombres de mujeres que también habían participado en la historia del cine dentro de la profesión de la dirección. Ahora sabemos que hay otras profesiones artísticas que pueden y que tienen que ser investigadas. A partir de este punto de vista, es importante empezar por un análisis de los procesos creativos, porque si pensamos a través de la metodología de la crítica genética, que es una rama de la semiótica, podemos pensar cómo la narrativa
narrativa del film podría ser una línea horizontal donde tenemos todas las secuencias y todas las materialidades y las materializaciones de las ideas del director ya decididas, ya hechas para ir directamente a la pantalla y para que puedan ser miradas para el espectador. Pero en vertical, como líneas verticales, tenemos todas las otras profesiones artísticas del cine. No solo la dirección de fotografía, no solo la parte del guión, no solo la parte del sonido, como también varias otras profesiones que han sido desde el principio del cine hechas por mujeres. Entonces, por primero tenemos el diseño de vestuario, luego tenemos lo que se ha llamado siempre script girl, con la palabra girl porque era pensado como un trabajo de mujer muy importantísimo dentro de la cadena del proceso creativo del cine. Por eso tenemos, decía, diseño de vestuario, peluquería y maquillaje y el montaje que muchas veces nos olvidamos como al principio de la historia del cine, las montadoras, que eran prácticamente todas mujeres y venían todas de atelier de moda, eran dejadas prácticamente solas dentro de la sala de montaje para decidir solas lo que tenían que hacer con el material que había sido rodado, que había sido filmado por el hombre, por el director. La inclusión de las mujeres dentro de la historia global del cine creemos que está hecha por pequeños gestos. Uno de los primeros gestos que se pueden hacer y que serían importantes para añadir a las tareas de alumnado de cine o de audiovisual o de historia del cine sería intentar estudiar los títulos de las películas, o sea, intentar estudiar todos los nombres de todos los equipos que han trabajado dentro de una película. Ahí sí, juntamente con el alumnado, se puede fácilmente entender que una película no está hecha solo por el director o la directora, como también hay varias partes que necesitan de otras personas. Y muchas partes, sobre todo las partes materiales, están formadas por equipos de mujeres. Muchas posiciones dentro de la producción, muchas posiciones dentro de los departamentos creativos y artísticos. Y sobre todo, claro, la parte que tiene que ver con los tejidos, con el corte, con el coser, que sería el diseño de vestuario por un lado y el montaje por el otro. Un otro gesto que podría ser importante es aprender dentro de los equipos que no son de dirección, aprender cuáles son las varias tareas, las varias competencias que son necesarias para añadir informaciones y elementos artísticos a la construcción de una película. Otro gesto que nos parece interesante es dar voz a estas mujeres. En 2017, en el principio del postdoctorado, de mi postdoctorado, empecé a entrevistar algunos figurinistas del cine portugués para entender cómo habían empezado a trabajar y cuáles eran las películas donde pensaban que habían hecho un trabajo mejor y sobre todo entender cuál era su proceso creativo. Esta es una tarea muy importante, sobre todo en las cinematografías pequeñas o en las cinematografías que dan valor solo al cine de autor, donde como autor estamos prácticamente hablando solo del director y muchas veces hablamos de un director hombre. La historia oral, por esto, la metodología de las entrevistas es un gesto importantísimo, entonces, para entender
Primero, ¿quiénes son estas personas que hasta ahora, estos profesionales, estos artistas, estas artistas que hasta ahora han colaborado, han sido coautores de películas sin tener ningún tipo de importancia y ningún tipo de visibilidad? La historia oral es una metodología y una herramienta importantísima, sobre todo cuando no tenemos ningún tipo de material sobre la profesión que queremos analizar de un punto de vista también pedagógico. Por eso, y para dar una conclusión a esta ponencia, sería importante que los alumnos en un determinado momento empezaran a usar la metodología de la historia oral como herramienta principal para entender la historia del cine como una historia inclusiva. Sería importante hacer una lectura juntos de los títulos de las películas y de las personas que han trabajado en ella y hacer una pequeña investigación sobre cuáles son las tareas que cada departamento lleva. Sería también importante que el profesor o la profesora entienda cómo la historia del cine puede y tiene que ser cambiada con un movimiento from below the line, o sea, con un movimiento que tiene que venir por debajo, o sea, de profesiones que hasta ahora no han sido visibilizadas y que son profesiones que con mucha probabilidad serán las primeras profesiones que los alumnos y las alumnas harán en el momento en que entrarán en el campo de trabajo del audiovisual y del cine. Muchas gracias por la atención. Os quería acordar otra vez que la ponencia es de Caterina Cucinotta, que soy yo, de Jesús Ramel López y de Juan Manuel Díaz Lima. Muchas gracias por vuestra atención y buen congreso Cineco.